Buenas tardes, señores ciudadanos. Buenas tardes los aquí presentes. Buenas tardes allá a todos nuestra amada Colombia que está conectada con nosotros en nuestro programa Miércoles de Capacitación. Hoy tenemos un tema muy especial, zonas francas, pero la expositora, la doctora María Edith Zapata, no nos puede acompañar. Ella nos brinda sus excusas, está en estos momentos en una reunión de carácter muy importante para que ella esté presente, no nos puede acompañar, pero delegó a la doctora Diana Carolina Espinosa de la Dirección de Productividad y Competitividad. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos, damos una calurosa bienvenida a la Universidad San Buenaventura que nos está acompañando hoy. Muchas gracias, profesora, muy amable, y a todos y cada uno de ustedes. Entonces, sin más preámbulo, damos la bienvenida a la doctora Espinosa, damos gracias por estar con nosotros, compartir sus conocimientos, y bueno, bienvenida. Muchas gracias a ustedes, señores ciudadanos. Buenas tardes. Como dijo acá mi compañera del ministerio, mi nombre es Diana Carolina Espinosa, trabajo en el área de la Dirección de Productividad y Competitividad, en el área de zonas francas. La encargada es la doctora María Edith Zapata, pero hoy no pudo asistir, se disculpa. Entonces vine como a darles un poquito más de conocimiento del que tengo en zonas francas. Espero que lo que les voy a conversar y a comentar sobre el área de zonas francas sea de mucha utilidad. Cualquier comentario, cualquier pregunta, con mucho gusto, y espero que sea de gran utilidad esta presentación. Bueno, vamos a hablar con un poquito de las zonas francas en Colombia. ¿A partir de qué año se empezó a implementar las zonas francas en Colombia? A partir del año 1958. En los años 70 entraron en funcionamiento las zonas francas de Buenaventura, Cartagena, Cúcuta, Palma Seca y Santa Marta. En estos años se crearon específicamente 11 zonas francas. Estas 11 zonas francas eran de carácter público. Los terrenos donde fueron declaradas eran terrenos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En la actualidad, todavía algunas de ellas todavía son en terreno, parte del terreno todavía es propiedad del ministerio. En este momento se hizo una transferencia a CISA de estos terrenos para entregarlas directamente ya a la parte privada. Estas fueron unas de las zonas francas que se declararon en estos años y todavía en la actualidad están en funcionamiento. Por eso nosotros decimos que hay 11 zonas francas antes de la ley y después de la ley hay otras zonas francas. Estas fueron las primeras que se crearon. ¿Cuál era el fin de estas 11 zonas francas? Su fin era netamente exportar. Esa era la finalidad de esas zonas francas. A partir del año 2005, con el objetivo de atraer nuevas inversiones, cumplir nuevos compromisos adquiridos por Colombia, se expidió el decreto, la ley 1004 del 2005 y sus decretos 383, el 4051 del 2007, que definen en la actualidad el régimen franco, que es lo que hoy nos rige. La ley 1004 y estos decretos son los vigentes y por estos trabajamos hoy. Estos son los que nos rigen en la actualidad. La ley 1004 establece como finalidad la creación de empleo, la captación de nuevas inversiones, el desarrollo competitivo de las regiones, los procesos industriales, la generación de economías de escala y la simplificación de procedimientos de comercio. Les comentaba inicialmente que las 11 antes su finalidad era netamente exportadoras. Ya en la actualidad eso cambió y ya lo que nosotros estamos buscando con las zonas francas es la creación de empleo, la captación de inversiones, que personas inversionistas de otros países vengan e inviertan en Colombia. Se creó el decreto 2685, que es el estatuto aduanero
expedido por la DIAN, donde en sus capítulos que mostramos ahí se presenta las zonas francas. En estos capítulos se establece todo el régimen para zonas francas y uno va a este estatuto aduanero y ahí puede encontrar las finalidades, las condiciones, los requisitos específicos que necesitamos para la creación de una zona franca, las condiciones, los montos de inversión, montos de empleo y además podemos ver cómo va a ser la pérdida de una zona franca. Se creó la resolución de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas por la resolución 1 del 3 de diciembre del 2007. Esta resolución establece que se crean unos integrantes de la comisión, la cual su función principal es la de evaluar el Plan Maestro de Desarrollo de las solicitudes de zonas francas. Más adelante les voy a explicar qué es el Plan Maestro de Desarrollo. Y se crean las resoluciones que ustedes pueden ver ahí, donde se está modificando unos artículos para hacer más seguro el régimen de zonas francas. ¿Qué son las zonas francas? Las zonas francas, según la ley 1004 que nos rige en este momento, es un área geográfica delimitada dentro del territorio nacional para desarrollar actividades industriales de bienes y de servicios o actividades comerciales, con una normatividad específica tributaria, aduanera y de comercio exterior. Las mercancías ingresadas a la zona franca se consideran fuera del territorio nacional. Esta es una fotico que podemos observar ahí, esa es la zona franca de Bogotá. No se ve muy bien, pero es esa. Las finalidades de las zonas francas, como les mencionaba anteriormente, es ser un instrumento para la creación de empleo y la captación de nuevas inversiones de capital. Ser un polo de desarrollo que promueva la competitividad en las regiones donde se establezca, desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos bajo los conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia y buenas prácticas empresariales, promover la generación de economías de escala y simplificar los procesos de comercio de bienes y servicios para facilitar su venta. Hace 2 años se crearon unos decretos que eran para el sur del país con el conflicto de las pirámides y ahí podemos ver que es para generar economías de escala y para poder que salgan a flote las regiones donde la economía no sea muy buena en el país. Los beneficios legales. Tarifa única del impuesto sobre la renta del 15%, que es contra un 33% que actualmente pagan las empresas. No se causan ni se pagan tributos aduaneros como IVA y arancel en las importaciones de zona franca. Posibilidad de exportación desde zona franca a terceros países y al mercado nacional. Las exportaciones desde zona franca se benefician de acuerdos comerciales internacionales y las mercancías de origen extranjero introducidas a la zona franca podrán permanecer allí indefinidamente. Existen en Colombia hoy en día 3 clases de zona franca, que son las que se están aprobando y declarando. Aprobamos nosotros, el Ministerio de Comercio, y declara la DIAN, que también se los voy a explicar ahorita en un momentico. Entonces, una de las clases de zona franca son las permanentes o las multiempresariales. ¿Estas cuáles son? Dice que es un área geográfica delimitada dentro del territorio nacional
con normatividad específica y donde se desarrollan actividades industriales, de bienes y de servicios o actividades comerciales. Un ejemplo de estas zonas francas permanentes es la zona franca Bogotá. Esta es tipo parque industrial, es un terreno grande donde se van a ir a ubicar varias empresas. Entonces, ¿qué van a hacer? De bienes, de servicios o comerciales. Entonces, ellos van a solicitar al usuario operador de la zona franca su calificación como usuario para poderse ubicar en esta zona franca y desarrollar su objeto social. ¿Qué se buscan con estas zonas francas permanentes? Llenarlas, pero que la empresa que se vaya a ubicar en esta zona franca sea una nueva persona jurídica, ¿sí? Sea una empresa nueva en el mercado, independientemente que su objeto social lo esté desarrollando en otra parte, pero ahí tiene que ser una nueva persona jurídica. Las zonas francas permanentes especiales o uniempresariales, ¿cuáles son? Es una sola empresa, puede obtener las ventajas de zona franca instalándose en cualquier lugar de Colombia. Antes decíamos que las permanentes es un terreno grande donde muchas empresas se pueden ir a ubicar, la permanente. La especial es una sola empresita que solicita el régimen franco. Acá hay varias modalidades, están las portuarias, los call centers, las clínicas, todas esas pueden solicitar zona franca, incluyendo las agroindustriales que en este momento existen. Entonces, es una sola empresa, nueva persona jurídica que solicita el régimen franco. Esta no tiene requisito de área, puede ser cualquier área, una hectárea y o menos de una hectárea y puede solicitar la zona franca. Y las zonas francas transitorias, lugares declarados por la autoridad aduanera competente donde se celebran ferias, exposiciones, congresos y seminarios de carácter internacional que revistan importancia para la economía y el comercio internacional del país. Este tipo de zonas francas es de los que más tenemos, porque semanalmente se están expidiendo resoluciones transitorias. Por ejemplo, el centro en Medellín, Plaza Mayor, solicita semanalmente zonas francas transitorias por el tipo y el número de eventos que ellos desarrollan esa actividad allá. Entonces, la DIAN es la que les declara esta zona franca transitoria por un número determinado de días, 2 días, 3 días, y eso nos lo reportan a nosotros, pero los que la declaran es la DIAN en su momento, y es así. Permanentemente estamos recibiendo resoluciones transitorias. De acá ya Corferias ya es zona franca. Ellos permanentemente estaban solicitando este tipo de resolución y dijeron, pues es mucho mejor pedir un régimen franco que estar solicitando todo el tiempo, cada semana, resoluciones transitorias. Las clases de usuario de zonas francas, ¿quiénes son usuarios de zona franca? Entonces, yo les decía, hay un usuario operador. Este usuario operador, ¿quién es? Es el que administra la zona franca, son una zona franca permanente. Cuando yo solicito zona franca permanente y tengo la experiencia en exportación, en manejo de importaciones, de mercancía, yo puedo acreditar esa experiencia y a mí me pueden acreditar la DIAN como usuario operador. Si no tengo la experiencia, voy y busco otra zona franca que me brinde esas funciones, mientras yo como usuario de mi propia zona franca cojo experiencia, ¿sí? Pero siempre el usuario operador de las zonas francas va a ser una zona franca permanente. En el caso de las permanentes, yo mismo voy a ser mi usuario operador. En el caso de las zonas francas permanentes especiales, tengo que contratar un usuario operador, que va a ser alguna de esas otras zonas francas declaradas como usuario operadores.
los usuarios industriales de bienes, los usuarios industriales de servicio y los usuarios comerciales, que ya se los explico. Entonces, el usuario operador, como les decía, es el que dirige, administra, supervisa, promociona y desarrolla la zona franca. Entonces, les decía, yo como zona franca permanente puedo ser mi propio usuario operador. Como zona franca permanente especial no puedo ser mi propio usuario porque yo soy un usuario industrial. Entonces, tengo que contratar la ayuda de un usuario operador. Tiene que tener unos requisitos. La zona, como mínimo, para yo poder ser usuario operador, que es la misma zona franca permanente, tengo que tener un mínimo de 20 hectáreas. Les decía inicialmente que la especial no tiene requisito de área, puede ser cualquiera. En las zonas francas permanentes sí hay un mínimo que son solo 20 hectáreas o más. Acreditar un patrimonio líquido superior a 5.8 millones, eso está en 13.034 millones de pesos, es la empresa, la nueva persona jurídica debe acreditar este patrimonio. ¿Con qué fin? De que en el momento en que a la sociedad, a la zona franca, le pase algo, Dios no quiera, un fracaso, y tenga dentro de su área usuarios industriales ubicados, ella le pueda brindar la posibilidad de salvaguardar lo que ellos invirtieron. Entonces, es con ese fin de que yo debo tener un patrimonio líquido que le brinde seguridad a las personas, a las empresas que se van a ir a ubicar en zona franca. Y dentro de los 5 años siguientes a la declaratoria, yo debo de tener como mínimo 5 usuarios ubicados dentro de la zona franca. El tiempo que se necesita para evaluar una zona franca permanente por parte de la DIAN son 5 años. Los compromisos se le evalúan trimestralmente de que lo que se le aprobó efectivamente lo estén cumpliendo. Pero realmente para que ellos puedan perder una declaratoria es con la nivelación que se les hace a los 5 años. A los 5 años llega la DIAN y le dice, venga, zona franca permanente, yo le hago un balance de todo lo que usted ha hecho en estos 5 años. Como a usted se le aprobaron 5 empleados directos que tenía que tener, efectivamente tengo que tenerlos ahí, tengo que tener la inversión que ellos habían comprometido a cumplir y debo de tener mínimo 5 usuarios industriales ubicados, desarrollando su actividad, su objeto social dentro de la zona franca. Eso es lo que se le evalúa. A las zonas francas permanentes especiales se les evalúa en 3 años. Entonces, lo mismo, ellos deben de presentar un reporte trimestral de las actividades que se van desarrollando en la zona franca y a los 3 años la DIAN les hace una verificación de compromisos adquiridos y deben de haber cumplido con los empleos, con la inversión, dentro de los 3 años siguientes a la declaratoria. El usuario industrial, el que se va a ir a ubicar allá en la zona franca, debe cumplir unos requisitos. ¿Ellos quiénes son? ¿Para qué sirven? Para producir, para transformar o ensamblar bienes mediante el procesamiento de materias primas o de productos semi-elaborados y deben cumplir este rango de requisitos que se muestran en la tabla, que dice que no hay inversión para una empresa muy chiquitica. Yo me puedo ir a ubicar en una zona franca y ahí dice que entre 0 y 128 activos que tenga la nueva empresa no necesitan inversión ni empleo. Yo me puedo ir a ubicar en una zona franca desde que esté cumpliendo con un nuevo objeto social. Entre 128 y 1.3 millones de dólares, el monto no tiene monto de inversión, pero debe generar como mínimo 20 empleos directos. Siempre vamos a hablar de empleos directos
que es a lo que nos hacen una verificación y un seguimiento de los empleos directos. Entre 1.3 y 7.5 millones de dólares, la inversión es de 1 millón y debe generar 30 empleos directos. Y superior a 7.5 millones, el monto de inversión es de 2.5 millones y la generación de empleos son 50 directos. Les comentaba... Para que lo escuchen. Yo estoy conformado, hay varias empresas que somos usuarios de bienes industriales. Digamos que por X factor de la economía, esos usuarios les toca despedir, les retiran, digamos, no cumplen con la cuota de 20, tienen 15, cada usuario que está ahí operando. Les retiran el régimen especial, como zona franca, o pueden pasar a otro tipo de régimen. Sí. Que estén ubicados en zona franca. Sí, claro. Un usuario industrial que esté ubicado dentro de zona franca le tiene que despedir a sus empleados. Sí. No porque es una empresa que se ubica dentro de la zona franca. Lógico que el usuario industrial tiene unos compromisos de inversión que la DIAN igualmente les hace el seguimiento, pero también tienen unos tiempos para cumplir esas inversiones y esos empleos. Si por ejemplo, la empresa, en este momento no sé cuántos son los tiempos que los usuarios industriales deben cumplir sus compromisos, no lo sé porque lo maneja la DIAN, pero es unos tiempos establecidos. Digamos que se pasaron del tiempo y efectivamente les tocó despedir a la gente, pierden los beneficios del régimen y tienen o que volver a contratar su nueva planta que les va a hacer el desarrollo, porque igual no van a poder cumplir con el objeto que se propusieron. Si ustedes se forman una empresa para desarrollar una actividad exclusiva, deben de tener un mínimo de empleados para que desarrolle esa actividad. Si no los tienen, pues lógico que no van a poder cumplir con lo mínimo que se habían comprometido, y si no cumplen, la DIAN es la entidad competente para decirle: mire, señor usuario industrial, usted no cumplió, y le da la indicación al usuario operador: vea, este señor ya no puede estar más acá y no puede gozar del beneficio del régimen. Pero igual sí puede estar establecido ahí, sin los beneficios, porque qué tal que yo como usuario industrial hubiera comprado mi terreno. Sí, pero el caso era que ya estaba establecido y que ya tenía el personal. La pregunta es que, por ejemplo, una crisis tocó despedir personal, o sea, perdían el régimen por no cumplir con la cuota. Sí, claro, pierden el beneficio. Sí. El régimen lo tiene el usuario operador, el dueño de la zona franca. El usuario tiene un beneficio, que se beneficia de todo lo que la zona franca le está dando. Si yo no cumplo, la DIAN le va a decir: usted no cumple, se le pierde el beneficio, pero puede seguir ahí instalado, porque como las zonas francas permanentes o se alquilan, o se compran, o entrégueme pelado, o necesito esto ya montado, y qué tal que haya comprado el terreno, yo me puedo quedar ahí sin el beneficio, el beneficio. Les comentaba que hay varios tipos de zonas francas permanentes especiales. Dentro de estas especiales se encuentran las de bienes. Se debe realizar una nueva inversión de 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, eso es aproximadamente 50 millones de dólares, y generar 150 empleos directos. Por cada 150 salarios mínimos adicionales a la inversión, yo podré reducir en 15 el número de empleos que debo generar, sin que siempre se me bajen a 50. Yo nunca puedo bajarme de 50 empleos directos, nunca. Estas de bienes en la actualidad las tenemos vigentes, pero
En el transcurso de la charla, no sé si ustedes se hayan dado cuenta, se está trabajando en una modificación al régimen y estas zonas francas de bienes salen del mercado. Entonces no se van a declarar más zonas francas de bienes. En la actualidad se están recibiendo, se están aprobando y se están declarando de bienes. Próximamente, no. La zona franca uniempresarial agroindustrial. Se debe realizar una inversión de mínimo 75.000 salarios mínimos legales, eso más o menos son 25 millones de dólares, o generar 500 empleos directos o vinculados. Estas agroindustriales por lo regular nunca aplican por la inversión, sino por el empleo. ¿Qué pasa? Yo estoy acreditando todos los empleos vinculados, por ejemplo, de mi cultivo. Entonces, es mucho más fácil para el empresario, para el inversionista, ir a generar estos 500 empleos, que por lo regular son muchos más, y no ir a poner allá su platica. Estas zonas francas agroindustriales por lo regular se localizan en la costa, donde hay muchas de palma de aceite africana. Entonces, ¿por qué? Porque tengo ahí al ladito el cultivo de la palma. Entonces, cuando yo presento un proyecto agroindustrial, tengo que darle una buena justificación. Oiga, ¿y usted por qué no va y se ubica una zona franca ya existente? No, es que yo tengo mi cultivo y para poder desarrollar una planta extractora de aceite, tengo que tenerla al lado. Como les decía, igual que las de bienes, en este momento se están aprobando, se reciben, se declaran. Próximamente también van a salir del mercado, las agroindustriales. No se van a declarar más zonas francas agroindustriales. ¿Quién pregunta? Gracias. Yo les comentaba, se hizo una modificación o se está trabajando en una modificación al régimen. Dentro de la modificación se tiene que, nosotros en la actualidad tenemos 104 zonas francas aprobadas por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. Dentro de estas tenemos 20 que son agroindustriales. Vemos que el mercado está un poquito ya saturado de zonas francas agroindustriales y lo que hizo los integrantes que trabajan en la modificación a este régimen es como darles un poquito espera a estas agroindustriales, a estas de bienes, porque necesitamos llenar las zonas francas permanentes. Los inversionistas están solicitando régimen especial para una sola zona empresita, mientras tenemos 32 permanentes que todavía tienen área desocupada. Entonces, lo que estamos buscando como entidad y como ministerio es apoyar a las zonas francas existentes, permanentes, y darles un impulso para que puedan llenar esa área que tienen todavía desocupada. Y yo les decía ahorita, cuando yo presento una zona franca permanente especial, la comisión dice, bueno, ellos presentaron una justificación, sí. ¿Cuál fue? No, es que el cultivo está al lado de ellos. Entonces, ahí sí imposible que le digan, no la declaren porque el cultivo está al lado. No, toca declararla porque el insumo lo tienen al lado. Entonces, lo que se busca es impulsar a estas zonas francas permanentes y que se llenen. Ya, cuando ya estén llenitas y todo el cuento, me imagino que habrá otro paso que hay que dar que no está en las manos de nosotros, pero pues que se supone que más adelante podrían volver a abrirles el espacio en el mercado. No, las zonas francas en la actualidad tenemos 14 solicitudes en estudio, o sea que las tenemos nosotros, las estamos revisando, las estamos evaluando, están en un proceso de
solicitud de conceptos, de allegar información por parte del inversionista, y cuando ya esté, se llevan a la comisión, independientemente de que si mañana saliera el decreto nuevo. Ellas, las que están, se rigen por lo que en la actualidad se les declaró. Ya lo nuevo que llegue ya es para los proyectos nuevos. Las que están regidas por el 15%, o sea, todo lo que les estoy diciendo en la actualidad rige. No ha modificado nada porque no se ha publicado nada. Las nuevas solicitudes después de que salga el decreto, esas son las que se van a ver, se rigen por el nuevo decreto, pero las existentes y algo muy importante, el usuario industrial que se vaya a ir a ubicar a una zona franca permanente existente se va a ver beneficiado de los mismos beneficios de la actualidad, a lo que se le declaró a la zona franca, independientemente de que ya hubiese salido otro nuevo decreto. No los cobija, no los toca, para nada. Las zonas francas, sociedades portuarias, estas sí siguen, como les decía inicialmente también. Estas zonas francas se debe realizar una inversión de 150 salarios mínimos o que más o menos equivale a 50 millones de dólares y generar 20 empleos directos y 50 vinculados. Por lo regular en Colombia ya casi todas las sociedades portuarias son zona franca y desarrollan su objeto social, y es la que se ha visto beneficiada con todos los acuerdos y los TLC, y son zona franca. Y hay una que creo que también sale del mercado, que existe en el momento, que es la conversión a una zona franca uniempresarial por parte de empresa existente. Estas son las preexistentes. Yo soy una empresa que ya existo en el mercado y llevo muchos años desarrollando mi objeto social, pero quiero aplicar a una zona franca. Sí se puede hacer. Sí se puede hacer, sino que los requisitos son mucho más exigentes que para una zona franca que apenas se vaya a desarrollar. Entonces, el patrimonio líquido debe ser de 23.000 salarios mínimos, aproximadamente 7.5 millones de dólares. La nueva inversión va a ser de 692 salarios mínimos, aproximadamente 226 millones de dólares, y debe duplicar la renta líquida agravable del año inmediatamente anterior. Entonces, los requisitos son mucho más exigentes, pero creo que estas tampoco van a aplicar. Los usuarios industriales de servicio, ¿cuáles son? Tenemos ahí que puede ser la telecomunicación en procesos de datos, el transporte, distribución, empaque y etiquetado, el mantenimiento y reparación, la autoridad administrativa, la limpieza, la asistencia médica, la investigación. Para entidades prestadoras de servicios de salud debidamente acreditados, el 50% de los empleos pueden ser vinculados. Se les declara la zona franca a una clínica. No sé si ustedes conocen la clínica en Río Negro, que esa es zona franca, en Río Negro, Antioquia. Y el usuario comercial no se ve beneficiado del 15% en renta. Él se ve beneficiado en otras cosas, pero en eso no, pero se puede ir a ubicar en zona franca. Inicialmente yo lo dije, las mercancías, no, el 15% no, las mercancías que ingresen ahí pueden permanecer indefinidamente sin pagar nada, no las tiene que nacionalizar, ahí se pueden quedar. En el inicio ahí decían algunos beneficios, pero ellos sí no se ven cobijados con el 15%, nada. Hablando un poco del régimen de origen, digamos las mercancías que son producidas en esas zonas industriales, en esas zonas francas industriales,
¿cómo clasifican origen? O sea, ¿cómo se dice que una mercancía es originaria de Colombia y puede beneficiarse de los TLCs para que clasifique origen? ¿O eso es diferente o es igual que el territorio nacional? Ese es un tema netamente aduanero. Ese es un que le corresponde a la DIAN, entonces nosotros no nos vemos como muy en el tema. No, ahí sí, no sé. Las zonas francas turísticas, ¿cómo hacen para delimitarlas? No, en la actualidad no tenemos zonas francas turísticas. Existen, la pueden solicitar y los beneficios son igualitos y los requisitos son como si uno fuera a presentar una zona franca permanente especial, ¿sí? Porque es una. En la actualidad solo se presentó un proyecto que se llamaba Zona Franca La Laguna en Antioquia. Nunca completaron los requisitos que tenían que aplicar, entonces nunca se desarrolló, ni siquiera se evaluó la solicitud. Nosotros le hicimos la evaluación internamente, les necesitaban algunos documentos y nunca los ha llegado, pero no se ha declarado ninguna zona franca turística, no, nada. Los requisitos que debo tener en cuenta para yo presentar un proyecto de zona franca. Entonces, como todo proyecto debe tener una parte técnica, una parte de mercadeo, una parte económica, una parte financiera. Con la modificación al régimen de zonas francas, ¿qué se está buscando? Esto lo pueden encontrar en el Estatuto Aduanero o en la Ley 1004. Esto tal cual está acá, ¿sí? Cuando el inversionista llegue a presentar la solicitud, nosotros tenemos un checklist y lo que hacemos es mirar si efectivamente el inversionista está respondiendo todo lo que dice ahí. Pero ¿qué vemos nosotros en la actualidad? Nosotros empezamos a mirar y efectivamente al inversionista entonces le faltó decir cómo va la parte de infraestructura del proyecto. No sé si es que no los ven o se les pasa, ¿sí? Entonces vimos que hay carencia como de información, no sé. Entonces con la modificación al régimen se está buscando de que esas cosas diminutas las podamos plasmar más en los requisitos. Entonces, por ejemplo, en la parte técnica yo debo decir en dónde se localiza el proyecto, los procesos industriales o los servicios que voy a desarrollar, los aspectos ambientales. En esos aspectos ambientales nosotros solicitamos una certificación de la corporación autónoma donde nos diga que el proyecto está acorde con las exigencias ambientales donde se va a desarrollar. Esto es una de las cosas más importantes, los documentos que se deben allegar a esa solicitud, casi nunca los llegan, siempre toca hacerles un requerimiento. La económica, pues una descripción de la región, una proyección de ventas, la generación de economías de escala, los aspectos sociales del proyecto y los ingresos fiscales que yo voy a generarle al municipio donde voy a desarrollar el proyecto. La financiera, debo elaborar un modelo financiero con unos supuestos económicos que se encuentran en la página del DNP. Ellos nos indican cuáles supuestos yo debo de manejar. Muchas veces el inversionista dice, es que esos supuestos no están acorde con lo de la actualidad. Pero eso es lo que nos exige hoy la norma. Entonces, yo como inversionista puedo poner mis supuestos, pero igual la norma me exige que también sean los que se presentan en el DNP. Una evaluación y sustentación del valor presente neto y TIR y la estructura de financiación del proyecto. Este es uno de los punticos donde nosotros siempre tenemos ahí como la caída, porque ahí no me está diciendo nada, presente la estructura de financiación del proyecto y yo puedo decir, es que yo voy a financiar con recursos propios o con créditos de entidades financieras. Entonces ahí entramos nosotros ya a molestar al inversionista y ellos tienen la razón, aquí no hay nada más y yo presento eso, pero ya los integrantes de la comisión nos están diciendo, oiga, si ellos están diciendo que van a financiar con entidades financieras, entonces díganos si es que ya tiene un cupo de crédito preaprobado.
Entonces, si yo digo que es con entidad financiera, entonces tráigame aquí, señor inversionista, una cartica del banco donde efectivamente me está diciendo que tiene un cupo de crédito por valor de tanto y es para desarrollar este proyecto. Ese es el soporte que le vamos a solicitar. Y si digo que es con recursos propios, pues dígame en dónde tiene la plata. ¿Sí? Porque nos tenemos que curar en salud y mirar de dónde es que está sacando el señor inversionista la platica para desarrollar el proyecto. Entonces no está en un CDT, en una cuenta corriente, en una cuenta de ahorros, pero tráigame la certificación del banco o los estados financieros para verificar esa información. Sí, por lo regular esa es la caída de los proyectos. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, venga, tráigame de dónde va a sacar la platica para desarrollar el proyecto, ¿sí? Y una parte de mercado que es el mercado al cual yo me voy a dirigir. En las zonas francas permanentes, como les comentaba inicialmente, al menos 5 carticas de usuarios que se van a ir a ubicar allá. Yo le apruebo el proyecto con esos 5 usuarios. Nadie me va a decir que cuando a mí me la declaren y me vaya a desarrollar, ellos todavía tengan la intención de ubicarse en allá, ¿sí? Yo puedo tener otros 5, otros 10, pero la ley nos exige que traiga las 5 carticas. La participación dentro de mercados locales, la estrategia de mercadeo de la zona franca y la competencia que tendrá la zona franca. Dentro de la página del Ministerio de Comercio hay un link que se llama Desarrollo Empresarial, que es al cual nosotros pertenecemos. Uno le da ahí a Desarrollo Empresarial y a mano derecha salen todos los temas que comprende ese link, ¿sí? Todos los temas. Dentro de esa lista hay uno que se llama zonas francas y uno le da ahí y sale toda la información de las zonas francas, la definición, la normatividad y sale un informe de bolsillo que es el que nosotros preparamos cada 8 días, todos los lunes, corte lunes, y actualizamos ese informe de bolsillo. Es esto, es esto. Es todo lo que se ha aprobado desde el transcurso de las zonas francas. Entonces, esto nosotros lo actualizamos y lo colgamos en la página todos los lunes. Entonces, ahí nos van a decir, mire, hay 104 zonas francas en el país, tantas están aprobadas y tantas están declaradas con esta ubicación y si están declaradas con el número de resolución. Y hay una guía que es un librito donde nos dice cómo debo yo de presentar una solicitud de zonas francas. ¿Sí? Ahí me puede decir todo lo que yo les estoy diciendo, ahí aparece cómo debo presentar la solicitud. El procedimiento de declaratoria de las zonas francas. Les comentaba, Ministerio de Comercio, ¿de qué se encarga? De aprobar el Plan Maestro de Desarrollo. ¿Y de qué se encarga la DIAN? De declarar la zona franca. Entonces, son 2 procedimientos que en la actualidad se están desarrollando con las zonas francas en Colombia. Entonces, señor inversionista, tiene la idea de presentar un proyecto. Tengo mi idea y con mucho gusto, si lo quieren y si lo desean, él puede solicitar una cita a nosotros para comentarnos la idea y poderlo guiar cómo debe presentar ese plan maestro y si efectivamente tiene posibilidades ese proyecto. Entonces, ya elaboró su proyecto, ya lo tiene en un texto, con su plan maestro, con su contenido en la parte técnica, económica, final, todo. Viene y lo radica al Ministerio de Comercio, que en este momento radicación está en el 3er piso, y nos lo suben a nosotros. La asesora del tema de zonas francas, que es la doctora María Zapata, ella se encarga de hacer una repartición de esos proyectos, que es a nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Revisamos el proyecto, ese plan maestro. Hacemos una revisión general y por lo regular, casi siempre,
se hace necesario solicitar un requerimiento al inversionista. Ese requerimiento que contiene lo que la solicitud no llegó, ¿sí? Entonces, mire, su proyecto debe contener que una certificación de la autoridad competente donde su proyecto esté acorde con el plan de ordenamiento territorial. Entonces, pídale. No que los planos, pídaselo. No que la certificación ambiental, pídala, ¿sí? Entonces, por lo regular, se hace un requerimiento y se le envía al inversionista. Los tiempos, no tenemos tiempos en este momento. Nosotros dependemos de lo que se demore el inversionista. Entonces, si el señor inversionista le hice hoy un requerimiento y dentro de 8 días me lo contestó y quedó perfecto, esto sigue, ¿sí? ¿Y qué es el paso a seguir? Después de que el proyecto esté completamente intacto, se solicitan unos conceptos a las entidades competentes. Si mi proyecto es permanente, zona franca permanente, solo le solicito concepto al DNP, concepto técnico en la parte económica, técnica y financiera. Y a la DIAN, un concepto de índole financiero y un concepto de continuidad de área. ¿En qué consiste? Ellos hacen una visita previa al concepto donde se va a desarrollar el proyecto y esa área mínimo 20 hectáreas debe ser un área continua. No la puede atravesar un río, un espejo de agua, o sea, debe ser continuo, ¿sí? Si por casualidad el proyecto tiene un riachuelo, una quebradita, un espejo de agua, entonces yo como inversionista debo de garantizar esa continuidad de área. Entonces me le comprometo a la DIAN de que yo voy a garantizar esa continuidad. ¿Cómo? Mire a ver, entonces por medio de un puente, de un túnel, pero necesito que me garantice la continuidad. Listo, ellos emiten el concepto, DIAN, y emiten un concepto de índole financiero. Yo debo llegar, dentro de todos estos estudios, debo de allegar los accionistas de la zona franca. Si son entidades públicas, entonces debo desagregar esas entidades públicas. Y si son empresas extranjeras, se pide un exhorto a los consulados, la DIAN, y ellos verifican de que efectivamente esa empresa exista, ¿sí?, en el otro país. Entonces, hasta que el consulado no nos dé respuesta, pues lógicamente el proceso acá no va a seguir, pero se hace una verificación. Si yo accionista estoy omiso en el año 2004, 2003, periodo B, mejor dicho, tengo que pagar, porque si no, no se le declara la zona franca. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? La DIAN nos envía el reporte. Mire, señora Diana, usted está omisa, usted no declaró en el año 2009, en el periodo 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El ministerio le solicita al señor inversionista, vea, usted debe acá, pague, y el proceso se para hasta que usted no pague. Cuando paga, entonces vienen y nos traen esa información de que efectivamente ya pagó y seguimos, ¿sí? ¿Cuál es el paso a seguir? Tengo la solicitud con conceptos completa, elaboramos un informe técnico a la comisión y por lo regular la comisión se reúne cada mes, a final de mes, la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, a evaluar los proyectos que tengan completos. Entonces, llevamos los proyectos a la comisión y se hace una evaluación de los proyectos y ahí es donde se aprueba el plan maestro. Y el otro paso, después de aprobado, ya con un oficio diciendo, vea, se le aprobó el plan maestro, nosotros reportamos eso a la DIAN, el inversionista va y radica su proyecto allá y sigue el proceso de declaratoria de la zona franca, allá es donde declara, y prácticamente es un proceso igualitico al que nosotros hacemos, de revisión de requisitos, de documentos, de visita, es casi exactamente igualito, es casi igual.
¿quiénes conforman esta Comisión Intersectorial de Zonas Francas? ¿Quiénes evalúan los proyectos? Son 7 personas. Entonces, está en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o su delegado, el ministro. ¿Y cuál es su delegado? El viceministro, un viceministro que él delegue. Acá en este momento tenemos 3 viceministerios, entonces el ministro delega a esos temas, por lo regular siempre a un mismo vice, y es el que va a encabezar la comisión. El Ministerio de Hacienda o su delegado, que ocurre exactamente igual. El ministro del ramo les comentaba que para las zonas francas permanentes se solicitan 2 conceptos, para las especiales se solicitan 3 conceptos. ¿En qué consiste? Si es una clínica, voy a solicitarle al Ministerio del Ramo, que es al Ministerio de Salud, un concepto técnico. Si efectivamente donde yo voy a desarrollar esa zona franca se necesita, es urgente, si es una portuaria, transporte, si es una agroindustrial, agricultura, ¿sí? Entonces ellos deben, y si están esos proyectos para evaluar, entonces se invita al ministro del ramo, quien debe venir a sustentar el concepto que expidieron. El director del Departamento Nacional de Planeación, el director de la DIAN, de Impuestos y Aduanas, la presidenta en este momento de Proexport, y la alta consejera de la presidencia para la gestión pública y privada, que en este momento es la doctora Catalina Crane. Y la Secretaría Técnica estará a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que somos nosotros. Como les dije inicialmente, antes de la ley se declararon 11 zonas francas en el país. Ahorita, a hoy, tenemos 104 zonas francas aprobadas por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, de las cuales 72 son especiales y 32 son permanentes. Los proyectos de inversión, la inversión que estos proyectos van a generar es de 14.6 billones de pesos. Y tienen el compromiso de generar 40.737 empleos directos y 89.582 indirectos, y el área total que se ha declarado asciende a 4.964 hectáreas en el país. En este mapita podemos ver una distribución de las zonas francas que se han aprobado. Entonces, acá está. Los departamentos en donde más se ha declarado aprobado zonas francas es en el departamento de Cundinamarca, sin incluir la ciudad de Bogotá. Acá no lo tengo, pero están en Cota, en Faca, hay varios, pero acá no los tengo. Por acá los tengo en la lista, pero Tocancipá, Cota, Faca. Hay varios en Tocancipá, Cajicá, sin incluir Bogotá, porque Bogotá lo contamos como independientes, y en Bogotá hay 6 proyectos, que por lo regular son clínicas y call centers, que se han declarado acá. Seguido por Bolívar, que también tiene 14, Antioquia 8, Cauca, Valle, y podemos ver que hay departamentos donde nunca han solicitado una zona franca. Y si la solicitan, desisten. Inicialmente también les decía que hace como 2-3 años con este fenómeno de las pirámides, salió un decreto especial que era el 2695 del 2009, que era para beneficiar departamentos del sur del país, que se vieron afectados por el fenómeno de las pirámides. Entonces, con esta tumbada a la gente, entonces se estaban buscando soluciones para que estos departamentos salieran a flote, y el gobierno nacional sacó diversas ayudas. Entre esas se expidió un decreto
para que se vieran cobijados, donde los requisitos eran más chiquitos y pudiesen aplicar. Se presentaron, creo que 14 proyectos, de los cuales se aprobaron 7, se declararon, y han desistido creo que 2, o sea que ya no quiero zona franca y voy y presento a la DIAN mi desistimiento y quítenme la zona franca. En Nariño hay en Ipiales y en la ciudad del departamento, en Pasto. Creo que en Pasto y en Ipiales. Hay una que es agroindustrial, que se llama Alimentos Nariños, que es del procesamiento del brócoli. Ellos exportan brócoli en frasco, en frasquito. Es un procesamiento del brócoli. Ahí podemos ver, la de Tolima se declaró en Ibagué, no se ha declarado, está pendiente de declaratoria en la DIAN, se aprobó, está pendiente, es a la salida de Ibagué, es una permanente. Y así podemos ver las que es en Córdoba, Cesar, son de aceite de palma de africana para diésel. Y ahí podemos ver que hay departamentos que no tienen zona franca todavía, ahí están concentrados como en el centro del país. ¿Cómo se distribuyen las 72 especiales? Tenemos 17 agroindustriales, 32 de servicios, donde incluye portuarias, call center y de salud, y industriales 23, porque ahí está incluido algo de ¿cómo es que se llama? Ay, vea, ya se me olvidó. Latas, aluminio, de cemento. Todo esto para la fabricación de otros productos se incluyen dentro de las industriales. La DIAN nos hace un reporte trimestral porque no sé si les dije, pero nosotros nos encargamos solo del proceso de plan maestro y la DIAN que hace el control y vigilancia de todas las zonas francas. A mí vienen y me preguntan, oiga, la zona franca Palma Seca ¿se ha cumplido? Sé lo mínimo, sí está cumpliendo. ¿En cuánto? No sé, porque ellos nos hacen, la DIAN un reporte a nosotros de cómo van cumpliendo, entonces nos hacen un total, ¿sí? Entonces las permanentes han ejecutado tanto en comparación del compromiso de inversión y un tanto en comparación al compromiso de empleo. Entonces ellos son los que hacen las visitas y la evaluación y ellos le tienen que hacer los reportes. Entonces de acuerdo al reporte de la DIAN a diciembre del año pasado, que todavía no nos ha llegado el reporte de este año del primer trimestre, las zonas francas en general han ejecutado el 109% de la inversión proyectada de todas las zonas francas. Entonces decíamos que la inversión era de 13.6 billones y han ejecutado el 14.9 billones. Entonces sí están cumpliendo. Y entonces acá les dije la general, entonces acá nos están mostrando la inversión de las especiales. Entonces dice que la inversión era 12 billones y han ejecutado el 14.2 billones. Esas son las que más generan. Y en cuanto a las zonas francas permanentes han ejecutado el 42%. Miren que las otras el 118 las especiales y las permanentes el 42%. El compromiso de inversión es 1.5 y han ejecutado 655. ¿Por qué? Porque ya les queda más difícil ir a buscar a los usuarios industriales que vayan y se ubiquen allá. Entonces por eso es que les estamos como ayudando a impulsarlas, para que llenen esa área que todavía tienen desocupada. Y de acuerdo igualmente al reporte de la DIAN en cuanto a empleo, en los compromisos de directo, el compromiso era 31.231 y han ejecutado 10.833, están colgaditos. Y en indirecto el compromiso es 80.081 empleos y han ejecutado 70.695, también están colgaditos. Entonces,
Igualmente, hasta ahorita se está haciendo como el balance de todo lo que se ha declarado en Colombia. Algunos ya están colgados, ya unas zonas francas ya están colgadas. Las zonas francas indiscutiblemente tienen un impacto notable en la economía del país. Se está haciendo un cambio estructural en su modelo de desarrollo, la economía está cambiando en su forma de producir y de exportar. Las zonas francas son un instrumento importante para que los empresarios hagan esos cambios y tiene un potencial para que las regiones se conviertan en polos de desarrollo. Estas son unas fotografías que al final les muestro un registro fotográfico de las zonas francas que nosotros visitamos. Y esta es una herramienta que concibe grandes oportunidades en la economía del país y de las regiones. Se incrementan los flujos de inversión tanto nacionales como extranjeros, traen mayores beneficios para los empresarios, generan más puestos de trabajo y mayor actividad económica en pro de mejorar la calidad de vida de las ciudades de la región y de la zona de influencia. Nosotros tenemos en la actualidad 37 países que están invirtiendo en Colombia en zona franca. O sea, nosotros tenemos inversión extranjera de 37 países. Como les dije también inicialmente, se está trabajando en una modificación al régimen de zonas francas. Este proceso lleva básicamente unos 2 años, donde en un momento hay acuerdos, al otro día están en desacuerdo, al próximo día volvieron se pusieron de acuerdo, pero en este punto no, en este punto sí, y llevamos básicamente 2 años haciendo este trabajo. En el último año, en este año, se ve más como que la cosa ya va a salir, ¿sí? Ya se tiene un modelo, lo pueden consultar en la página del ministerio, ese se colgó para que todas las personas pudiesen leerlo y mandar comentarios al respecto. Los comentarios fueron hasta el 10 de mayo, en este momento se encuentra ya en proceso de acomodar los comentarios, mirar con las entidades que conforman el grupo de trabajo, que es Presidencia, Hacienda, DIAN, DNP y Ministerio, y están mirando cómo acomodan ya esos comentarios y están haciendo las reuniones con las entidades respectivas para ir mirando cada uno de los comentarios y mirar si efectivamente se deja este artículo así o se modifica así. Están todavía ya en negociaciones, pero ya de comentarios. ¿Qué contiene este decreto básicamente? Entonces aquí hay como unas cositas muy por encima de lo que contiene el decreto. Entonces, les decía que en este momento el ministerio aprueba plan maestro y la DIAN declara. Con la modificación al decreto se suprime el proceso de declaratoria en la DIAN y se va a hacer acá. Entonces, para el inversionista ya se va a suplir un paso, que es ir a radicar allá la DIAN mi proyecto y empiece nuevamente el proceso. Nada, radican acá y acá evaluamos el plan maestro, ya no va a haber un concepto de aprobación de plan maestro, sino que va a haber una declaratoria de zona franca. Entonces la declaratoria vuelve a nuestras manos, vamos a seguir declarando las zonas francas. La de DIAN sí va a emitir un previo concepto vinculante, el cual versará sobre la probabilidad de los solicitantes. Gracias. Un participante por chat hace la siguiente pregunta. Dice, el gobierno nacional se ha fijado una meta de 12 zonas francas de servicios. ¿Cuáles son los criterios para asignarle la viabilidad? Se han autorizado Río Negro y Pasto. ¿Ya? Así, después que le moví acá.
12 zonas francas. Yo les mostraba anteriormente un cuadrito, que es esta grafiquita, donde ahí dice que de servicio hay 32 zonas francas aprobadas. Dentro de esas 32 zonas francas tenemos las de call center, las de servicios de salud y las portuarias. Si eran 14, pues entonces ya sobrepasamos la meta. Y la viabilidad, ¿en qué consiste la viabilidad? Básicamente es cumplir los requisitos. Las zonas francas de call center tienen los mismos requisitos, pero hay como unas condiciones para aprobarlas más rápido, ¿sí? Estas son las que llega un proyecto de zona franca y yo debo de atenderla rápido, igual se atienden a todas muy rápido, sino que en el requerimiento y en lo que le falte, porque son grandes generadoras de puestos, de empleo. ¿Sí? En cuanto a la viabilidad, la comisión ha sido clara y es que ellos no van a aprobar ningún proyecto que le falte algún documento, alguito, que le falte algo, y han sido muy enfáticos en la financiación del proyecto. Si yo digo que mi inversión va a ser 5 millones de pesos, oiga, señor inversionista, dígame ¿cómo va a financiar usted esa inversión? Y si efectivamente me dijo que es con entidades, pues tráigame la certificación, y si es con recursos, tráigamela, pero rapidito, porque ustedes necesitan rápido y nosotros también necesitamos evacuar acá rápido. Pero si eran 14, yo creo que entonces ya cumplimos la meta porque llevamos 32. Como les comentaba, se va a solicitar un concepto previo a la DIAN y ese es vinculante, es obligatorio. Entonces, ¿en qué consisten estos conceptos? ¿De qué son? Es básicamente de índole financiero, donde se va a mirar los accionistas y los controlantes directos o indirectos, particularmente en cuanto a origen de recursos. Como yo les decía, ahorita se hace mirando efectivamente, oiga señor, usted está omiso, usted debe pagar, no sé qué, pero esto de origen de recursos es nuevo, porque nosotros en este momento no miramos, pues sí, dígame en dónde tiene su plata, pero no de dónde la sacó. ¿Sí? Pero sí va a ser obligatorio indicar de dónde saco los recursos. Sí. Y el comportamiento frente a obligaciones tributarias, que ese sí efectivamente lo estamos manejando en la actualidad. Entonces, que usted esté al día con la Dirección de Impuestos de Aduanas. Se establece con claridad los requisitos que se deben incluir dentro de la solicitud, lo que yo les decía inicialmente, en la ley 1004 y el estatuto aduanero nos indican qué requisitos debo yo de presentar, pero no como en la parte menudita, que uno se pone a revisar y dice, oiga, pero este señor le faltó desagregarme las áreas. Yo puedo decir, vean, voy a solicitar 20 hectáreas y con eso supuestamente ya está al día el proyecto. Sí, pero yo necesito saber cómo va a distribuir usted esas áreas. Entonces es eso, ir como a la minucia de decirles. Sí, de decirles, oiga, mire, es que esto se debe hacer así. Y se contrató una entidad para que diseñara una página web solo para zonas francas, donde usted puede ir desarrollando la solicitud. Entonces ahí le van a decir, mire, desagregue las áreas y las puede hacer así. No se ha publicado todavía, pero muy probablemente en los próximos meses se va a publicar esta página. Se regulan los tiempos para el trámite declaratorio, con lo cual se reduce el término de aprobación de las solicitudes a un promedio de 4 meses. Nadie lo ha preguntado, pero esta es una pregunta muy común. ¿Cuánto se demora la declaratoria de una zona franca? Antes la declaratoria podría durar 6 meses, entre lo que dura acá la aprobación de plan maestro y lo que dura la declaratoria en la DIAN. En la actualidad se puede ir demorando. Hoy
por ahí un año o año y medio, ¿sí? Lo que se... Exacto, sí. Lo que se está buscando con la modificación al régimen es que los tiempos no se pasen de 4 meses, que usted ya presente una solicitud y en 4 meses ya la tenga declarada, ¿sí? Porque es que cuando acá uno puede ser eficiente, cuando pasa a la DIAN, ahí se complica la cosa. Las zonas francas permanentes especiales solo podrán ser de servicios, tecnología o innovación. Yo les indiqué que salían del mercado las de bienes y las agroindustriales, entonces quedan las de servicios. Los parques tecnológicos podrán ser zona franca. ¿Esto con qué fin? Con el fin de ayudar e impulsar la parte de investigación y la innovación en el país. Entonces no tienen un mínimo de hectáreas, pero van a tener que cumplir con los mismos requisitos de las zonas francas permanentes. Y puede ser una que ya exista. Deben de cumplir los 5 usuarios también que se instalen allá. Se elimina la obligatoriedad de cumplir simultáneamente con los requisitos de inversión y de empleo. Yo ya voy a poder decir que puedo aplicar por inversión o por empleo. Se permite otorgar prórrogas por parte del Ministerio para el cumplimiento de los compromisos. En la actualidad, yo puedo solicitarle a una zona franca una ampliación de área, una extensión de área o una reducción de área hoy. Y puedo solicitar una modificación al plan maestro de los compromisos de inversión, no de empleo, si las dos cosas van encadenadas. ¿Sí? Yo voy a poder cumplir una inversión y voy a poder cumplir unos empleos, pero muchas veces viene acá zonas francas a que me modifiquen los empleos y no hay normatividad para yo poderle modificar eso. Entonces, se va a poder hacer esas modificaciones y va a quedar en manos de nosotros esa modificación. Se establecen requisitos especiales para zonas francas permanentes especiales de salud ubicadas en los departamentos de Guainía, Vaupés, Chocó, Sucre, La Guajira, Córdoba, Amazonas, Magdalena, Cauca, Nariño, Guaviare, Caquetá y Bichada, con una inversión de 10.000 salarios mínimos, que son 3.6 millones, y 100 empleos directos o vinculados. No sé. Nosotros también sacamos un decreto especial en el año 2009 para zonas francas fronterizas, donde también la inversión y los empleos eran mínimos para poderlos ayudar, que era con el del país bolivariano, que era Venezuela, cuando hubo todo esto que estaban en una crisis horrible, pero ya también venció el decreto. Entonces, con esta modificación se está buscando que ellos también se puedan ver beneficiados. Y se flexibiliza el trámite para autorizar la ampliación o reducción de área de zona franca, tema que está sujeto a reglamentación del Ministerio de Comercio. Acá tenemos un pequeño registro fotográfico de las de algunas zonas francas que se han declarado en el país y que se encuentran en desarrollo. Entonces, vemos a la zona franca Tayrona en Santa Marta. Esta zona franca es permanente, se aprobó en el año 2008, genera 31 empleos directos y 1.320 empleos indirectos. Ahí no se puede ver muy bien, pero esa es la información. La zona franca del Pacífico en el Cauca fue aprobada en el año 93, esta es una de las zonas francas antes de la ley 1004, esta es de las viejitas, genera 1.520 empleos directos y 1.120 empleos indirectos. Esta es la que se ha inundado 1000 veces, pero nunca se ha quebrado. No, ella se ha inundado y le hicieron como un dique para que ya ahorita el río no se les pueda pasar. La zona franca de Río Negro,
Fue constituida también en el año 93, esas también de las viejitas. Esta era una de las netamente con finalidad exportadora, ya está en su totalidad llena, ellos ya no venden, ya no alquilan predios porque está en su total desarrollo. La Zona Franca Internacional de Pereira, aprobada en el año 2010, el destino es industrial y genera 80 empleos directos y 20 indirectos. Esta solicitud es una de las que ha solicitado modificación a los compromisos de empleo en el plan maestro, proyectados en el plan maestro. La Zona Franca La Cayena, esta queda en el Atlántico, aprobada en el año 2007, que es de las nuevas que se han declarado, genera 429 empleos directos y 820 empleos indirectos. La Zona Franca del Eje Cafetero también es de las 11 antes de la ley, fue aprobada en el año 96 y con su destino es netamente industrial y es exportadora. La Zona Franca Santander es permanente, fue aprobada en el año 2009 con destino industrial, genera 24 empleos directos. La Zona Franca de Servicios de Salud Fosunad, esta queda en Santander, ahí podemos ver el proceso de construcción, está en construcción, genera 198 empleos directos. Todavía no ha empezado a funcionar. La Zona Franca Bogotá, que esta es una de las más conocidas en el país, ubicada en Fontibón, fue declarada en el año 2007 y está en su pleno desarrollo. Esta Zona Franca tampoco tiene área desocupada, ella está toda ocupada. La Zona Franca Manizales genera 24 empleos, fue aprobada en el año 2011. La Zona Franca Palma Seca, que es también antes de la ley 1004, fue aprobada en el año 94. La Zona Franca de Servicios Econtac, esta Zona Franca está ubicada en Manizales. Ha tenido tan buen desarrollo esta Zona Franca que solicitaron a la comisión una extensión de área a la ciudad de Cali y ya fue aprobada. Muy próximamente se inaugurará la nueva Zona Franca Econtac en Cali, ellos pueden pedir una extensión. La Zona Franca Pétsico, que esa es ubicada acá en Cundinamarca, en Funza, que es la de donde todos hemos comido paqueticos de chitos, papas, todo eso, esa es Zona Franca, fue aprobada en el año 2008, declarada, genera 220 empleos directos. La Zona Franca G-Plac, que esa está ubicada en Cartagena, en Mamonal, fue declarada en el año 2008 y genera 120 empleos directos y 250 empleos indirectos. Con esto hemos terminado la charla de zonas francas. Si quieren pueden anotar mi correo electrónico, acá está el correo de la doctora María Edith Zapata y la extensión de ella, pero con mucho gusto les doy mis datos por si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, con mucho gusto lo hacen y nosotros se lo respondemos por esta misma vía. Como les dije, si tienen algún proyecto en mente, algo que ustedes quieran presentar, lo pueden hacer con mucho gusto. Yo sé que la doctora María Díaz está en capacidad y tiene todo el compromiso de atenderlos y lo atenderá en compañía de alguno de sus otros funcionarios para atenderles la reunión y poderles indicar los pasos, el modo como deben de presentar. Ahí está la página del ministerio, donde ya les dije por dónde pueden entrar a conseguir toda la información de zonas francas. Mi correo es dddiana espinosa, las dos con s, @mincit.gov.co.
@MINCIT de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y la extensión es la 1472. Cuando la doctora María Edith no los puede atender porque se encuentra fuera de la oficina, viajando o haciendo alguna cosa de la oficina, siempre les va a contestar esta personita. Sí. ¿Cómo? 1472. Siempre les voy a contestar yo o el chico que nos ayuda, que es Luis Alfonso, y él me pasa la llamada, pero en lo que le podamos servir, con mucho gusto. Muchas gracias por la atención, espero que la información les sirva, les ayude, les aclare dudas y los ponga a imaginarse en una zona franca que quieran crear. Muchas gracias. Doctora Espinosa, muchas gracias. Doctora Tatiana, ¿contamos con alguna pregunta de algún ciudadano en algún departamento? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, doctora Espinosa, muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros y siempre va a ser bienvenida. A ustedes, señores presentes y los que están en línea, les comparto que para el mes de junio nuestro tema es turismo. Nos va a acompañar la viceministra de Turismo con sus dos direcciones, la doctora Tatiana Orozco de la Cruz. La dirección de promoción, de análisis sectorial y promoción nos va a estar acompañando también con temas como turismo responsable y experiencias únicas turísticas en Colombia. Igualmente nos va a acompañar la dirección de calidad y desarrollo sostenible turístico con temas de normas técnicas de calidad turística, turismo de naturaleza de plan de negocios. Igualmente nos va a acompañar temas de formalización, legislación turística, Registro Nacional de Turismo y sus beneficios. Por último, nos tendremos la compañía de FONTUR, Fondo Nacional de Turismo, con la metodología de presentación de proyectos de turismo. Temas muy interesantes, señores ciudadanos, que van a ser resueltas aquí sus consultas, sus preguntas, sus inquietudes. Entonces, muchas gracias por estar aquí, presentes, a la Universidad San Buenaventura, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, ciudadanos. Los esperamos entonces para nuestro ciclo de turismo. Y a ustedes, señores ciudadanos de toda nuestra amada Colombia, siempre este espacio es preparado para ustedes y por ustedes. Bienvenidos siempre son. Hasta pronto. Muchas gracias.